La cantina quedó en silencio cuando el brazo mecánico del comandante Segar golpeó la mesa metálica, provocando ondas en su bebida. El rostro lleno de cicatrices del veterano Bortano, de tez canosa, se contorsionó con furia apenas contenida mientras miraba fijamente a los jóvenes reclutas reunidos a su alrededor. Creen que la guerra es gloriosa. Su voz cargaba con el peso de 1000 batallas. Cada palabra rebosaba sabiduría ganada con esfuerzo. Creen que sus armas avanzadas y tecnología superior los hacen invencibles. El ojo natural que le quedaba al veterano, el otro reemplazado por un implante cibernético, recorrió con la mirada los rostros ansiosos que tenía ante él. El teniente Small, recién salido de la academia militar, se alisó el uniforme impecable. Señor, con todo respeto, nuestro análisis de la flota muestra que los humanos son primitivos. Solo recientemente han logrado viajar más rápido que la luz. Sus armas son sistemas rudimentarios basados en proyectiles. Su armadura consiste en simples aleaciones metálicas. ¿Cómo podría una especie tan atrasada representar una amenaza para la coalición galáctica? Los demás reclutas asintieron. Recién llegados de sus victorias contra las pacíficas colonias meridianas y los territorios Elcan, tecnológicamente inferiores, se creían imparables. La coalición nunca antes se había enfrentado a una resistencia seria. La risa de Secar era amarga y hueca. Primitiva. Se llevó la mano al cuello, apartándolo para revelar una red de cicatrices que se le hundían profundamente en el cuello. Son de garras humanas, no de armas, muchacho. Garras, uñas que ellos mismos se hicieron crecer. Los reclutas se removieron incómodos. Uno de ellos, un altariano engreído llamado Vestor, se burló. ¿Nos estás diciendo que los humanos lucharon contra ti con las manos desnudas? ¿Contra rifles de plasma y escudos de energía? Te digo que los humanos no solo luchan con las manos. El ojo cibernético de Cefar brilló rojo bajo la tenue luz de la cantina. Luchan con todo. Luchan cuando sangran. Luchan cuando mueren. Luchan cuando deberían rendirse. Y lo más aterrador de todo, lo disfrutan. El veterano se puso de pie lentamente. Sus movimientos eran deliberados y dolorosos. Años de combate habían dejado huella en su cuerpo, pero su mente seguía tan aguda como una cuchilla de plasma. Permítanme contarles sobre la primera vez que me encontré con humanos. Fue durante la campaña de Kepler hace 7 años. Los reclutas se inclinaron hacia adelante a pesar de sí mismos. La campaña de Kepler fue legendaria. Una rápida victoria de la coalición que había añadido 12 sistemas a su territorio, o algo así, según los registros oficiales. Recibimos información sobre un pequeño asentamiento humano en Kepler 442b, tal vez 50.000 colonos, en su mayoría agricultores y mineros. No se detectó presencia militar. El mando decidió que sería un ejercicio de entrenamiento perfecto para las nuevas tropas. La voz de Cefar se volvió distante al revivir el recuerdo. Nos equivocamos en todo. Empezó a caminar de un lado a otro, su pierna mecánica produciendo un suave sonido de preocupación con cada paso. La primera señal de que algo era diferente llegó cuando entramos en su atmósfera. No hubo transmisiones de rendición, ni intentos de evacuación. Nada, solo silencio. Tal vez tenían miedo, sugirió otro recluta. Una joven Selkan llamada Sira. ¿Miedo? Ladró Segar. Ojalá hubieran tenido miedo. El miedo hace a los seres predecibles. No, estos humanos estaban planeando. Mientras preparábamos nuestras zonas de aterrizaje, ellos nos estudiaban, aprendían nuestros patrones de patrullaje, identificaban nuestros puntos débiles. El dueño de la cantina, un meridiano nervioso, se acercó a su mesa para rellenar las bebidas. Le temblaban ligeramente las manos al servir, reconociendo claramente la mirada atormentada en los ojos del veterano. El primer ataque ocurrió al amanecer del segundo día, continuó Cefar. Una niña de no más de 12 años para los estándares humanos se acercó a nuestro puesto de control perimetral. Llevaba lo que parecía un simple arreglo floral, una ofrenda de paz,
pensamos. ¿Qué había pasado? El teniente Sesmau sintió genuina curiosidad. Las flores estaban preparadas con explosivos químicos primitivos. Cuando los guardias se acercaron lo suficiente para aceptar su regalo, activó el dispositivo manualmente, se suicidó y se llevó consigo a 3 de nuestros soldados. Una niña, fíjense, no una soldado entrenada. Una niña que prefirió morir antes que someterse. Los reclutas intercambiaron miradas inquietas. Los ataques suicidas no eran desconocidos en la galaxia, pero normalmente provenían de unidades militares desesperadas, no de civiles. Eso fue solo el principio, dijo Sechar con gravedad. Durante los siguientes 6 meses, cuando el mando nos dijo que la campaña duraría 2 semanas, aprendimos lo que significaba luchar contra humanos. Sacó un bloc de datos y activó una pantalla holográfica. Imágenes de campos de batalla devastadores llenaron el aire sobre su mesa. Miren estas grabaciones. Dime qué ven. El holograma mostraba escenas de combate brutal. Las fuerzas de la coalición, con sus armaduras avanzadas y armas de energía, se enfrentaban a humanos usando lo que parecían ser armas cinéticas antiguas y dispositivos improvisados. Sin embargo, imagen tras imagen, los humanos parecen estar ganando. No lo entiendo, balbuceó Vestor. ¿Cómo están derrotando los escudos de energía con esas armas primitivas? Porque los humanos no luchan como nosotros, explicó Zefar. Luchamos para lograr objetivos militares. Luchamos para minimizar las bajas. Luchamos según doctrinas tácticas establecidas. Los humanos luchan para matar. Puro y simple. El veterano manipuló el holograma, enfocando una escena de batalla en particular. ¿Ves este combate? Las tácticas estándar de la coalición requerirían fuego de supresión, avance encubierto y eliminación sistemática de posiciones enemigas. Observa lo que hacen los humanos. La imagen mostraba a un grupo de soldados humanos cargando directamente contra las líneas de la coalición, ignorando sus propias bajas y concentrándose por completo en acercarse lo suficiente para el combate cuerpo a cuerpo. Lo llaman carga de bonsai. Cegar, dijo, una táctica ancestral de sus guerras mundiales. Completamente ilógica para nuestros estándares. Suicida, incluso, pero terriblemente efectiva contra tropas que no están preparadas. Uno de los reclutas, un especialista técnico llamado Corvex, levantó la mano. Seguro que nuestra armadura protege contra sus armas primitivas. La expresión de Cegar se ensombreció. Dale la espalda, veterano, gritó una voz desde el otro lado de la cantina. Un mercenario altariano con cicatrices levantó su bebida en un saludo fingido. Con gusto, respondió Zefar. Se dio la vuelta y se levantó la camisa, dejando al descubierto la espalda. Los reclutas jadearon horrorizados. Toda su columna vertebral fue reemplazada por implantes cibernéticos, y enormes cicatrices le cruzaban la piel. Un cuchillo de combate humano, dijo simplemente, hecho de simple acero al carbono, atravesó mis escudos de energía y mi armadura. La empuñadora era una mujer humana, no más alta que mi hombro, que pesaba quizás la mitad de lo que yo. No debería haber sido rival para mí en combate cuerpo a cuerpo. ¿Cómo es posible? Zirou susurró. Porque los humanos son depredadores evolucionados, explicó Zefar mientras se daba la vuelta. Mírennos, las razas Vortan, Altarion, Selkan y Meridian. Evolucionamos de herbívoros o carroñeros. Nuestros instintos naturales son huir del peligro, evitar el conflicto, buscar soluciones pacíficas. Volvió a sentarse pesadamente. Los humanos evolucionaron de cazadores en manada. Sus ancestros perseguían a sus presas a grandes distancias hasta que caían exhaustas. Desarrollaron una visión binocular para rastrear objetivos. Desarrollaron una precisión de lanzamiento que roza lo sobrenatural. Sus manos evolucionaron específicamente para empuñar y apuñalar armas. Los reclutas permanecieron en silencio, atónitos, mientras Sevar continuaba su sermón. Pero eso no es lo peor. Lo peor es su psicología.
Cuando la mayoría de los seres están heridos, se vuelven menos efectivos en combate. El dolor los distrae. La pérdida de sangre los debilita. Los humanos se vuelven más peligrosos cuando están heridos. Eso es imposible, protestó Small. Las lesiones disminuyen la efectividad en combate. Es biología básica. Para nosotros, sí. Para los humanos, las lesiones desencadenan algo que llaman respuesta de adrenalina. Sus cuerpos se inundan de estimulantes naturales de combate. Se vuelven más rápidos, más fuertes y más agresivos. La tolerancia al dolor aumenta drásticamente. He visto humanos luchar eficazmente con heridas que matarían a la mayoría de nuestra especie. Sekar activó otro holograma. Este mostraba escaneos médicos de la anatomía humana. Observen su densidad muscular, su estructura ósea, su sistema cardiovascular. Todo en su fisiología está optimizado para la violencia. Pueden correr durante horas sin parar. Pueden pasar días sin dormir. Pueden sobrevivir a heridas que serían fatales para nosotros si son tan peligrosos. ¿Cómo ganamos la campaña de Kepler?, preguntó Vestor, aunque su anterior arrogancia se había evaporado por completo. La risa de Sekar fue amarga. ¿Ganar? ¿Eso te dijeron? No ganamos nada, muchacho. Negociamos una retirada. Los reclutas lo miraron con incredulidad. Las fuerzas de la coalición no negociaron con primitivos. Los conquistaron. Después de 6 meses de lucha, no habíamos logrado ninguno de nuestros objetivos. Nuestras bajas se acercaban al 70%. Las bajas humanas fueron aún mayores. Pero no parecía importarles. Por cada humano que matábamos, 2 más parecían aparecer de la nada. El ojo cibernético del veterano parpadeó al acceder a viejos registros de batalla. El mando finalmente autorizó el uso del bombardeo orbital. Convertimos 3 de sus principales ciudades en cristal. ¿Saben qué hicieron los humanos en respuesta? Ninguno de los reclutas respondió. Estaban demasiado absortos por la historia de terror que se desarrollaba ante ellos. Lanzaron un contraataque contra nuestras plataformas orbitales utilizando naves que construyeron con restos recuperados y pura determinación. Naves que deberían haberse desmoronado al entrar en el espacio. Pero los ingenieros humanos no siguen nuestros protocolos de seguridad. Construyen cosas que funcionan. Al diablo con las consecuencias. Zefar se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana principal de la cantina. A través del aluminio transparente, las luces de las bahías de acoplamiento de la estación espacial brillaban como estrellas. Perdimos 2 destructores y un crucero antes de que el mando decidiera que el Kepler 442b no valía la pena. Pero los informes oficiales, empezó Kesmau. Los informes oficiales son propaganda. Zefar lo interrumpió. El mando no podía admitir que 50.000 granjeros humanos hubieran combatido hasta el punto de paralizar a los militares de la coalición. Tendría consecuencias para todo el esfuerzo bélico. El veterano regresó a la mesa y se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro que, de alguna manera, transmitía más amenaza que sus gritos anteriores. Pero aquí está la parte realmente aterradora. La verdad verdaderamente espantosa que el mando no quiere que sepas. Los reclutas contuvieron la respiración. No estábamos luchando contra su ejército. No eran soldados entrenados defendiendo Kepler 442b. Eran civiles, granjeros, mineros, comerciantes, profesores, humanos que nunca habían empuñado un arma antes de que invadiéramos su mundo. El silencio se prolongó durante largos instantes antes de que Sira finalmente recuperara la voz. ¿Qué pasó con el verdadero ejército humano? La sonrisa de Zefar era sombría y terrible. Ese joven guerrero es una historia para otro momento, pero te contaré esto. Si 50.000 civiles humanos pudieron hacernos eso, imaginen de lo que son capaces sus soldados profesionales. Terminó su bebida de un trago y se levantó para irse. Sigan mi consejo, reclutas. Cuando comience la siguiente oleada de la guerra, soliciten el traslado a los territorios del borde exterior.
Luchen contra piratas y contrabandistas. Asalten colonias aisladas. Hagan lo que sea excepto ofrecerse como voluntarios para operaciones contra mundos ocupados por humanos. ¿Por qué?, gritó Vestor mientras el veterano se dirigía a la salida. Segar se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una última vez. Porque los humanos no solo derrotan a sus enemigos, muchacho. Los destrozan. Te quitan todo lo que eres. Todo lo que crees sobre ti mismo y tu superioridad. Y lo reducen a polvo bajo sus botas. Y luego añadió con firmeza, si tienen mucha suerte, los dejarán vivir para recordarlo. Dicho esto, el comandante Sechar salió cojeando por los pasillos de la estación, dejando atrás a un grupo de jóvenes guerreros repentinamente mucho menos entusiastas. La cantina permaneció en silencio durante un largo rato después de su partida. El único sonido era el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el lejano repiqueteo de los motores de la estación. Los reclutas contemplaban sus bebidas, absortos en sus propios pensamientos sobre lo que acababan de oír. Fuera de la ventana, una nave mercante humana atracaba en uno de los centros comerciales de la estación. Su casco estaba lleno de marcas y parches, obviamente viejo y muy usado, pero había recorrido la galaxia, llevando a su tripulación a salvo a través de los peligros del espacio profundo. Al igual que sus constructores, la nave parecía primitiva y tosca, pero también al igual que sus constructores, era claramente mucho más peligrosa de lo que parecía. Habían pasado 3 días desde la advertencia del comandante Cefar en la cantina, y los jóvenes reclutas de la coalición se sentían incapaces de concentrarse en sus tareas. Las palabras de los veteranos los atormentaban, contradiciendo todo lo que les habían enseñado sobre las capacidades humanas y los relatos oficiales de la campaña de Kepler. El teniente Small tomó una decisión que lo cambiaría todo. Usando su autorización de seguridad, accedió a las bases de datos militares clasificadas en busca de los registros reales de los conflictos humanos. Lo que encontró le heló la sangre. La campaña de Kepler no fue el único enfrentamiento con humanos que se tergiversó. Hubo docenas de encuentros, cada uno de los cuales terminó con las fuerzas de la coalición retirándose o negociando acuerdos de retirada que luego se presentaron al público como victorias. Aún más inquietantes fueron los informes de inteligencia sobre las capacidades militares humanas. Los archivos pintaban una imagen de una especie que no debería existir. Guerreros que parecían prosperar en el caos del combate, que se volvían más efectivos bajo presión, que veían la muerte no como una derrota, sino como un precio aceptable por la victoria. Que Small reunió a los demás reclutas y les presentó sus hallazgos. Juntos, buscaron a Sechar, y lo encontraron en la plataforma de observación de la estación, contemplando las estrellas a través de la enorme cúpula transparente. Comandante, Sesmel se acercó con cuidado. Necesitamos escuchar el resto de su historia sobre el ejército humano. Cefar no se giró de inmediato. Cuando finalmente los enfrentó, su expresión era resignada, como si hubiera estado esperando este momento. Siéntense, dijo en voz baja. Esto llevará un rato. Los reclutas se acomodaron en los bancos de la plataforma de observación. La cúpula sobre ellos mostraba la infinita extensión del espacio, con estrellas centelleando como lejanas promesas de aventura. Pronto, esas mismas estrellas parecerían mucho más amenazantes. La batalla de la estación próxima. Segar comenzó. Allí fue donde me encontré por primera vez con fuerzas militares humanas reales. No con civiles defendiendo sus hogares, sino con soldados profesionales entrenados para la guerra. Activó su panel de datos personal y pantallas holográficas llenaron el espacio a su alrededor. A diferencia de las caóticas escenas del campo de batalla de Kepler, estas mostraban formaciones militares organizadas y tácticas sofisticadas. La estación próxima era un centro logístico de la coalición, explicó Cefar. Fundamental para abastecer a nuestras flotas en 3 sectores. Inteligencia informó que una pequeña fuerza de ataque humana planeaba asaltar los depósitos de suministros de la estación, quizás 30 soldados en una sola nave. El mando decidió usarlo como ejercicio de entrenamiento.
El explorador de Vex, aún recuperándose de las revelaciones de los días anteriores, preguntó vacilante. ¿Cuántas tropas de la coalición defendían la estación? 3000, Zefar respondió. Además de sistemas de defensa automatizados, generadores de escudos y un escuadrón de cazas de patrulla. Creímos que estábamos tendiendo una trampa. El holograma mostró la estación próxima con todo detalle. Una enorme estructura repleta de armas y protegida por múltiples capas de defensa. Parecía absolutamente inexpugnable. El ataque comenzó a las 3:47, hora de la estación. Sin avisos, sin exigencias de rendición. Sin bombardeos preliminares. Los humanos simplemente aparecieron en el rango de nuestros sensores y comenzaron el asalto. Sekar manipuló los controles, mostrando la cronología de la batalla. Primero, lanzaron lo que parecía ser una dispersión estándar de torpedos contra nuestras defensas exteriores. Nuestros sistemas de defensa puntuales se activaron automáticamente, derribando todos los misiles. El mando ya estaba declarando la victoria. Pero, insinuó Sira, intuyendo que había algo más en la historia. Pero los misiles no llevaban ojivas. Llevaban soldados humanos. Los reclutas lo miraron con incredulidad. Usar misiles como vehículos de lanzamiento para las tropas era una locura. Las fuerzas de aceleración por sí solas matarían a la mayoría de los seres. Los humanos pueden sobrevivir a una aceleración que licuaría nuestros órganos internos, explicó Sear. Sus cuerpos están hechos para el estrés que nos destruiría. Así que, mientras nuestras defensas estaban ocupadas derribando sus misiles, 30 soldados humanos ya estaban a bordo de nuestra estación. La pantalla holográfica mostraba el interior de la estación próxima con puntos rojos que indicaban posiciones humanas que se extendían rápidamente por los pasillos. Se movían como fantasmas por nuestros sistemas de ventilación, nuestros túneles de mantenimiento, nuestros pasajes de emergencia, lugares que nunca pensamos en proteger porque ningún ser cuerdo intentaría navegarlos durante el combate. Pero los humanos no están cuerdos según nuestros estándares. Zefar se centró en una sección específica de la estación. Yo comandaba la compañía Alfa, responsable de proteger el complejo principal del reactor. 47 soldados veteranos bajo mi mando, todos equipados, con las armas energéticas y los sistemas de blindaje más modernos. ¿Cuántos humanos atacaron su posición?, preguntó Corvex. 3. El silencio que siguió fue ensordecedor. 3 humanos, repitió Zefar, contra 47 tropas de la coalición en una posición fortificada. Según todos los manuales tácticos jamás escritos. Debería haber sido una masacre, y simplemente no fue como esperábamos. El ojo cibernético del veterano parpadeó al acceder a las grabaciones de la batalla. Miren esta transmisión de la cámara de seguridad 7. Díganme qué observan. El holograma mostraba un pasillo que conducía al complejo del reactor. Soldados de la coalición con servoarmadura estaban apostados tras barreras energéticas. Sus armas apuntaban a las rutas de acceso. Todo parecía perfectamente defendible. Entonces, los muros explotaron. Explosivos improvisados, explicó Zefar mientras los reclutas observaban horrorizados. Los humanos habían pasado sus primeros 20 minutos a bordo de la estación analizando nuestras posiciones defensivas y colocando cargas. No atacaron a través de los pasillos, sino que crearon nuevos pasillos. La grabación mostraba figuras blindadas emergiendo del humo y los escombros. Incluso con la mala calidad de la señal de seguridad, los movimientos humanos eran fluidos y decididos. Avanzaban a través del caos con una coordinación que denotaba un entrenamiento exhaustivo y un instinto de combate natural. Observen cómo se mueven. Segar señaló la pantalla. Observen cómo se comunican sin órdenes verbales. Los humanos evolucionaron como cazadores en grupo. Tienen una capacidad casi telepática para coordinar sus acciones en situaciones de combate. La batalla fue breve pero devastadora. Los soldados de la coalición, que se habían entrenado durante años en tácticas estándar,
Se vieron completamente superados por enemigos que ignoraban todas las reglas de la guerra convencional. Usaron nuestras propias tácticas contra nosotros. Sevar continuó: nuestras armas de energía están diseñadas para penetrar blindaje a media distancia, por lo que los humanos se acercaron lo suficiente como para usar sus primitivas armas cinéticas a quemarropa, donde nuestros escudos eran menos efectivos. Uno de los humanos en la grabación se movió a una velocidad imposible, cruzando 10 metros de espacio abierto bajo. Disparar y enfrentarse a 3 soldados de la coalición en combate cuerpo a cuerpo simultáneamente. Imposible, susurró Sesmel. Ningún ser puede moverse tan rápido. Los reflejos de combate humanos son aproximadamente 3 veces más rápidos que el promedio de la coalición. Zefar afirmó con naturalidad. Sus fibras musculares se contraen más rápido. Sus sistemas nerviosos procesan la información con mayor rapidez cuando entran en lo que llaman modo de combate. Literalmente, operan a una velocidad diferente a la nuestra. La grabación mostraba al guerrero humano derrotando a los 3 soldados de la coalición en menos de 30 segundos usando solo fuerza física y una simple espada de metal. Pero eso no es lo más aterrador, dijo Segar siniestramente. Lo más aterrador es su inteligencia. Cambió a otra cámara que mostraba el centro de mando de la estación. Mientras un equipo atacaba el complejo del reactor, otro equipo estaba aquí accediendo a nuestros sistemas informáticos, no solo destruyendo equipo al azar, sino descargando sistemáticamente nuestras bases de datos tácticas, posiciones de la flota, horarios de suministro, todo. Nos estaban estudiando, comprendió Sira con creciente horror. Exactamente. Cada enfrentamiento con humanos los hace más peligrosos porque aprenden de cada encuentro. Analizan nuestra fortalezas y debilidades, y luego desarrollar contramedidas. Lo que funcionó contra ellos una vez, nunca volverá a funcionar. Zefar les mostró esquemas técnicos, armas y blindajes de la coalición con notas detalladas escritas en lenguaje humano, señalando vulnerabilidades y sugiriendo mejoras al equipo humano. Esta información se recuperó de una base humana que asaltamos 6 meses después. Habían revertido completamente nuestra tecnología y encontrado maneras de derrotarla usando materiales que podían fabricar en talleres básicos. El veterano se levantó y caminó hasta el borde de la cúpula, colocando su mano natural restante contra la superficie transparente. La batalla de la estación próxima duró 4 horas. Al terminar, los humanos habían logrado todos sus objetivos. Destruyeron nuestros depósitos de suministros, capturaron nuestros archivos de inteligencia y eliminaron al 60% de nuestra guarnición. ¿Cuántas bajas humanas?, preguntó Vestor en voz baja. Ninguna. La palabra golpeó a los reclutas como un golpe físico. 30 soldados humanos atacaron una posición fortificada defendida por 3.000 tropas de la coalición y no sufrieron ninguna baja. El comandante humano nos dejó un mensaje en nuestro propio sistema informático, dijo Segar. Con gravedad. ¿Quieren saber qué decía? Los reclutas asintieron, aunque temían la respuesta. Segar manipuló su bloc de datos y un texto apareció en la pantalla holográfica, escrito en perfecto estándar de la coalición, pero con una inequívoca franqueza humana. Al mando de la coalición, sus tácticas son predecibles. Sus soldados están mal entrenados. Su equipo está sobrediseñado y es vulnerable. Podríamos haber matado a todos en esta estación, pero decidimos no hacerlo. Esta moderación no debe confundirse con debilidad. Retírense del espacio humano ahora o aténganse a las consecuencias. Coronel Sara Martínez, Fuerza de Defensa Terran. El mensaje quedó suspendido en el aire como una sentencia de muerte. Esa fue la primera vez que nos dimos cuenta de que los humanos se estaban conteniendo. Zefar continuó. En cada enfrentamiento anterior, en cada batalla brutal que habíamos sobrevivido, habían mostrado clemencia. Misericordia. La voz de Sesmel se quebró. ¿A eso le llaman clemencia? Piénsenlo. Sechar dijo que 30 humanos inutilizaron una estación defendida por 3.000 soldados sin matar a nadie.
Podrían haber atacado los sistemas de soporte vital en lugar de los depósitos de suministros. Podrían haber provocado sobrecargas en los reactores en lugar de robar computadoras. Podrían haber masacrado a toda nuestra guarnición, y no podríamos haberlos detenido. Las implicaciones comenzaron a asimilarse. Si los humanos podían lograr una victoria total sin bajas cuando decidieron luchar sin restricciones, la respuesta del comando a la estación próxima fue aumentar la presión militar. Sechar continuó. Asumieron que los humanos estaban fanfarroneando, que su demostración de capacidad era una especie de guerra psicológica diseñada para hacernos sobreestimar su fuerza. Se giró para encarar a los reclutas, con una expresión sombría. Autorizaron la operación Fuego Purificador. Un asalto masivo contra el mismísimo planeta natal de los humanos. 12 flotas de la coalición, 400 naves con suficiente potencia de fuego para esterilizar un planeta entero. Sira jadeó. Iban a cometer genocidio. El objetivo oficial era la pacificación mediante una fuerza abrumadora. Sechar respondió. Pero sí, el plan era eliminar por completo la civilización humana. El mando creía que los humanos eran demasiado peligrosos para permitir su existencia. El veterano activó un nuevo conjunto de pantallas holográficas que mostraban las formaciones de la flota y los planes de batalla de la Operación Fuego Purificador. El alcance era enorme, la mayor operación militar en la historia de la coalición. Me asignaron a la nave insignia como asesor táctico. Mi experiencia combatiendo humanos me hizo valioso para la planificación de la operación. Durante meses, preparamos cada detalle del asalto. ¿Qué ocurrió?, preguntó Corvex, aunque su voz sugería que ya temía la respuesta. Aprendimos por qué los humanos llaman a su mundo natal en lugar de paraíso o refugio, como hacen la mayoría de las especies. Sechar respondió, la Tierra es un mundo mortal para los estándares galácticos. Clima extremo, depredadores masivos, inestabilidad geológica, plantas tóxicas. Los humanos no evolucionaron en un mundo jardín. Evolucionaron en el infierno. La pantalla holográfica mostraba imágenes de la Tierra provenientes de satélites de reconocimiento de la coalición. Enormes sistemas de tormentas cubrían continentes enteros, cordilleras que eclipsaban cualquier cosa encontrada en mundos civilizados, océanos capaces de engullir flotas de batalla de la coalición sin dejar rastro. Cuando nuestras flotas llegaron al sistema Saúl, esperábamos encontrar algunas plataformas de defensa orbital y tal vez alguna nave espacial primitiva. En cambio, descubrimos que los humanos se habían estado preparando para nuestra llegada. Nuevas imágenes mostraban naves humanas diferentes a todo lo registrado en las bases de datos de la coalición. Eran más grandes, estaban mejor armadas y construidas con una eficiencia brutal que ignoraba todos los protocolos de seguridad conocidos por la civilización galáctica. Las naves de guerra humanas no siguen nuestros principios de diseño, explicó Zefar. Construimos para la comodidad de la tripulación, sistemas de seguridad redundantes y una operación eficiente. Los humanos construyen con un solo propósito: matar enemigos, sin alojamientos de lujo, sin instalaciones recreativas, sin sistemas no esenciales, solo armas, blindaje y motores. La grabación mostraba los primeros momentos de lo que el comando había predicho con seguridad que sería una victoria rápida. Las flotas de la coalición en perfecta formación se acercaron a la Tierra, exigiendo una rendición incondicional. La respuesta humana fue inmediata y devastadora. Ni siquiera esperaron a que termináramos la transmisión, dijo Sevar. En cuanto nuestras naves líderes entraron en el alcance de las armas, abrieron fuego con todas sus fuerzas. La batalla fue diferente a todo lo que la coalición había experimentado jamás. Las tácticas humanas eran agresivas hasta el punto de parecer suicidas. Sus naves cargaron directamente contra las formaciones de la coalición, intercambiando daño a corta distancia, donde sus armas cinéticas eran más efectivas. Observen esta secuencia de combate. Zefar destacó una batalla en particular: un solo crucero humano contra 3 destructores de la coalición. Según todos los análisis tácticos,
la nave humana debería haber sido destruida en minutos. En cambio, la grabación mostró cómo la nave humana embistió a una nave de la coalición mientras disparaba simultáneamente a las otras dos. Las 4 naves fueron destruidas en la colisión, pero los humanos habían logrado una tasa de intercambio favorable, aunque eran superados en número 3-1. Convirtieron sus propias naves en armas. Zero susurró con asombro y horror. Los ataques de embestida se consideran bárbaros según los estándares galácticos, señaló Sechar. Pero a los humanos no les importan los estándares galácticos. Les importa ganar. El veterano manipuló la pantalla para mostrar el progreso de la batalla. A pesar de su confianza inicial, las fuerzas de la coalición perdieron terreno constantemente ante las tácticas humanas aparentemente suicidas. Tras 18 horas de combate, el almirante Corxel ordenó una retirada táctica para reagruparse y reevaluar la situación. Habíamos perdido 60 naves y no habíamos logrado ninguno de nuestros objetivos. Pero seguramente con 12 flotas, la coalición aún tenía una superioridad abrumadora. Sesmile preguntó desesperado. La sonrisa de Sechar era amarga. Fue entonces cuando descubrimos que los humanos habían estado en contacto con otras especies de nuestra galaxia. Especies que la coalición había conquistado o subyugado. Especies que habían estado esperando a alguien lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a nosotros. Las implicaciones cayeron sobre los reclutas como un rayo. Si los humanos habían estado forjando alianzas con otras especies, si habían estado compartiendo su tecnología y tácticas militares, la rebelión comenzó ese día. Sechar confirmó sus temores. En las 72 horas siguientes a la batalla de la Tierra, las colonias y puestos de avanzada de la coalición en toda la galaxia fueron atacados, no solo por humanos, sino también por luchadores por la libertad meridianos que usaban armas humanas. Células de resistencia Celan que empleaban tácticas humanas. Incluso antiguas especies de la coalición que se consideraban completamente pacificadas. La pantalla holográfica mostraba informes que llegaban desde el espacio de la coalición. Los marcadores rojos indicaban ataques, levantamientos y rebeliones a gran escala. En una semana, la coalición había perdido el control de sectores enteros. El comando se dio cuenta de que la guerra había cambiado por completo. Zefar continuó, ya no se trataba de conquistar una especie primitiva. Se trataba de prevenir el colapso total de la autoridad de la coalición. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa revelación se asimilara. Y entonces, dijo finalmente, fue cuando los humanos nos demostraron de que son realmente capaces cuando dejan de contenerse. La plataforma de observación se había convertido en su lugar de encuentro no oficial. Durante la última semana, los jóvenes reclutas de la coalición se habían reunido allí cada noche para escuchar más revelaciones del comandante Scar sobre la verdadera naturaleza de las guerras humanas. Sin embargo, esta noche se sentía diferente. Esta noche se sentía definitiva. Zefar se recortaba contra el campo estelar. Sus prótesis mecánicas brillaban débilmente bajo la luz reflejada del casco de la estación cuando se giró para encarar a los reclutas. Su expresión reflejaba la derrota absoluta. ¿Quieren saber de qué son realmente capaces los humanos?, preguntó en voz baja. Entonces déjenme contarles sobre el asedio de Boran Prime. Los reclutas habían oído hablar de Boran Prime. Era el mundo natal de Zefar, la capital militar de la coalición y supuestamente uno de los planetas mejor defendidos de la galaxia. Según los registros oficiales, nunca había sido amenazada durante los conflictos humanos. Otra mentira, dijo Sear como si les leyera el pensamiento. Boran Prime no solo fue atacado, sino que cayó total y absolutamente. En menos de 36 horas, activó su datapad. Pero esta vez, las pantallas holográficas eran diferentes. En lugar de grabaciones de batalla, mostraban análisis tácticos y evaluaciones estratégicas marcadas con símbolos militares humanos. A estas alturas de la guerra, la coalición controlaba menos del 40% de nuestro antiguo territorio. La alianza humana se fortalecía cada día.
Con nuevas especies uniéndose a su causa y adoptando sus métodos militares, el alto mando ansiaba una victoria decisiva. Los mapas estelares mostraban la situación estratégica. Las fuerzas de la coalición estaban rodeadas y bajo presión desde múltiples direcciones. Con flotas lideradas por humanos avanzando sobre sistemas críticos, se tomó la decisión de usar nuestras armas definitivas. Sechar continuó, con la voz cargada de vergüenza. Destructores de planetas. Armas prohibidas por todas las especies civilizadas desde la fundación de la civilización galáctica. Sira jadeó de horror. Los destructores de planetas eran armas teóricas con un poder tan destructivo que su mera existencia se consideraba un crimen contra toda forma de vida. El alto mando creía que si lográbamos destruir el planeta natal de los humanos y sus principales colonias, la rebelión colapsaría, incluso si eso significaba cometer un genocidio a escala galáctica. Pero dijiste que Boran Prime fue atacado. Sesmol señaló. ¿Cómo pudieron los humanos amenazar tu planeta natal cuando eran ellos los que estaban siendo atacados? La risa amarga de Segar resonó en el vasto espacio de la cúpula de observación. Como los humanos poseen algo que ninguna otra especie en la galaxia posee, comprenden la guerra mejor que nosotros. Mientras planeábamos destruir sus mundos, ellos planeaban capturar el nuestro. La pantalla holográfica cambió para mostrar informes de inteligencia con análisis humanos de la infraestructura militar de la coalición, centros gubernamentales y debilidades estratégicas. Los humanos no solo luchan en guerras, las estudian. Cada conflicto de su historia ha sido analizado, documentado y aprendido de él. Entienden conceptos que nosotros apenas podemos expresar con palabras. Guerra total, guerra asimétrica, operaciones psicológicas, engaño estratégico. ¿A qué te refieres?, preguntó Vestor con nerviosismo. Me refiero a que, mientras el alto mando de la coalición se centraba en construir armas más potentes y flotas más fuertes, los humanos se centraban en comprender a sus enemigos. Conocían nuestra psicología, nuestra cultura y nuestros procesos de toma de decisiones mejor que nosotros mismos. Sefar manipuló la pantalla para mostrar un análisis detallado de la doctrina militar Boran. Escrita en idiomas humanos, pero demostrando una comprensión completa del pensamiento táctico de la coalición. Sabían que si podían amenazar Boran Prime, el corazón del poder militar de la coalición, nuestros líderes entrarían en pánico y cometerían errores críticos. Así que planearon la operación militar más audaz de la historia galáctica. La pantalla mostraba el plan de batalla humano para atacar Boran Prime. Era increíblemente complejo, e implicaba docenas de maniobras de distracción, distracciones y ataques coordinados en múltiples sistemas. El ataque comenzó a 3 sectores de distancia, explicó Sevar. Las fuerzas humanas lanzaron lo que parecía un asalto desesperado contra nuestras líneas de suministro cerca del sistema Riel. Desplegaron todas las flotas de la coalición disponibles para contrarrestar esta ofensiva final. Era una distracción, comprendió Sira. Más que eso, era una obra maestra del engaño estratégico. Mientras nuestras flotas libraban lo que creíamos la batalla decisiva de la guerra, una pequeña fuerza de ataque humana se acercaba a Boran Prime desde una dirección imposible. El mapa estelar mostraba el vector de aproximación humano directamente a través del núcleo galáctico, una región del espacio considerada intransitable debido a la radiación, las anomalías gravitacionales y los fenómenos cósmicos que destruirían cualquier nave espacial conocida. Imposible, susurró Corvex. Ninguna nave puede sobrevivir a su paso por el núcleo galáctico. Ninguna nave de la coalición, corrigió Sefar. Pero los ingenieros humanos no construyen naves para que sean cómodas o eficientes. Las construyen para que sobrevivan y completen sus misiones sin importar el costo. La pantalla mostraba las especificaciones técnicas de las naves humanas que participaban en la operación. Eran naves altamente modificadas con un enorme escudo antirradiación, cascos reforzados y sistemas diseñados para funcionar en condiciones que exterminarían la mayor parte de la vida orgánica.
La fuerza de ataque consistía en solo 5 naves con 200 soldados humanos contra un planeta defendido por 50.000 tropas de la coalición, plataformas de armas orbitales y generadores de escudos planetarios. ¿Cómo podían tan pocas tropas aspirar a conquistar un mundo entero? Sesmel preguntó, aunque ya empezaba a sospechar que la respuesta sería profundamente inquietante porque no planeaban luchar contra 50.000 soldados. Sechar respondió. Planeaban hacer que esas tropas fueran irrelevantes. La pantalla holográfica mostraba las defensas planetarias de Boran Prime en detalle. Una red impresionante de fortificaciones, sistemas de armas e instalaciones militares que deberían haber sido inexpugnables. El ataque humano comenzó a las 06:00 hora local. Pero en lugar de atacar instalaciones militares, atacaron nuestra infraestructura civil. Redes eléctricas, redes de comunicación, centros de transporte, los sistemas que mantienen en funcionamiento una sociedad moderna. Eso es bárbaro, susurró Sira. No, corrigió Zefar con firmeza. Es eficiente. Los humanos comprenden que, en la guerra moderna, la infraestructura civil es infraestructura militar. Si cortan la electricidad, sus sistemas de defensa fallan. Si interrumpen las comunicaciones, sus fuerzas no pueden coordinarse. Si destruyen el transporte, no pueden enviar refuerzos. La pantalla mostró el efecto cascada de los ataques humanos. En 6 horas, Bort y Prime habían pasado de ser un mundo moderno funcional a focos aislados de resistencia sin capacidad para coordinar su defensa. Pero la parte realmente brillante de su plan era psicológica. Sepr continuó. Transmitieron mensajes a nuestra población civil explicando exactamente qué estaba sucediendo y por qué. Les dijeron que el liderazgo de la coalición había planeado usar destructores de planetas contra mundos humanos, algo que resultó ser absolutamente cierto. Los reclutas sintieron un escalofrío de comprensión. Si la población general se enteraba de que su propio gobierno planeaba un genocidio, estallaban disturbios en todo el planeta, confirmó Sear. No contra los invasores humanos, sino contra las autoridades de la coalición. Los ciudadanos que habían apoyado el esfuerzo bélico de repente se encontraron cuestionando todo lo que les habían dicho. En 18 horas, la mitad de nuestros militares habían desertado de sus puestos para proteger a sus familias de los disturbios civiles. La otra mitad estaba atrapada en fortalezas aisladas sin forma de comunicarse ni coordinar su respuesta. El ojo cibernético del veterano parpadeó al acceder a recuerdos más dolorosos. Estaba al mando de la defensa del centro de mando estratégico cuando los humanos finalmente llegaron a nuestra posición. Para entonces, nuestro perímetro defensivo había colapsado. Nuestras comunicaciones estaban interrumpidas y estábamos completamente aislados del resto del planeta. ¿Cuántos humanos atacaron su posición?, preguntó Vestor, temiendo la respuesta. 12. El silencio se prolongó durante largos instantes. 12 humanos contra todo el alto mando de la coalición y sus guardias personales. Debería haber sido imposible. La pantalla mostraba las imágenes de seguridad de la batalla final desde el interior del propio centro de mando estratégico. Oficiales de la coalición con sus mejores uniformes, rodeados de guardias de élite con servoarmaduras, se enfrentaban a un pequeño grupo de humanos con equipo de combate sencillo. Observen esta grabación con atención, instruyó Zefar. Observen cómo se mueven los humanos, cómo se comunican, cómo se adaptan a las circunstancias cambiantes. La batalla fue breve pero decisiva. Los humanos atravesaron las defensas de la coalición como una fuerza de la naturaleza. Cada guerrero cubría a los demás en perfecta coordinación. Sus tácticas eran simples pero devastadoramente efectivas. Identificaron objetivos clave y los eliminaron con precisión quirúrgica. ¿Ven cómo priorizan sus objetivos? Zefar señaló la pantalla. No están matando al azar. Están destruyendo sistemáticamente nuestra estructura de mando. Nuestra capacidad de organizar la resistencia. En 10 minutos, el alto mando de la coalición había sido completamente neutralizado. No asesinados,
sino capturados. Los humanos los habían capturado vivos junto con todos sus archivos de inteligencia y planes estratégicos. ¿Por qué capturar en lugar de matar?, preguntó Quetzal. Porque los humanos comprendemos algo que nosotros nunca aprendimos, respondió Cefar. Los enemigos muertos se convierten en mártires. Los enemigos vivos pueden servir a tus propósitos. Las imágenes finales mostraban a oficiales de la coalición leyendo declaraciones preparadas denunciando el esfuerzo bélico y pidiendo negociaciones inmediatas de alto el fuego. Sus palabras tenían más peso que cualquier propaganda humana. La guerra terminó ese día, dijo Sechar en voz baja. No porque la coalición estuviera completamente derrotada, sino porque nuestros propios líderes admitieron públicamente que continuar el conflicto resultaría en la extinción de múltiples especies. Desactivó la pantalla y regresó al campo estelar más allá de la cúpula. Las negociaciones de paz tuvieron lugar en la Tierra. Los representantes de la coalición fueron tratados con cortesía y respeto, se les ofreció alojamiento cómodo y comida excelente. Pero también se les ofreció visitas guiadas a instalaciones industriales, centros militares y de investigación humanos. ¿Qué vieron?, preguntó Sira. Vieron que todo lo que habíamos experimentado era solo el comienzo, respondió Cefar. Los humanos con los que luchamos eran sus voluntarios militares en tiempos de paz y soldados de carrera. Pero la Tierra tiene algo llamado reclutamiento universal. En tiempos de guerra total, todo humano se convierte en soldado. Las implicaciones eran asombrosas. Si los soldados humanos profesionales podían lograr victorias tan devastadoras, ¿qué pasaría si toda la población humana se movilizara para la guerra? El tratado de paz se firmó en una semana, continuó Segar. Retirada completa de la coalición, desde el espacio humano. Reparaciones por los daños causados, y lo más importante, un pacto mutuo de no agresión que garantizara la ausencia de futuros conflictos entre nuestras especies. ¿Pero por qué?, preguntó Vestor con desesperación. ¿Por qué mostrarnos misericordia después de todo lo que hicimos? Segar se giró para mirarlos. Y por primera vez desde que lo conocían. Su expresión reflejaba algo más que amargura y dolor. Reflejaba algo que podría haber sido respeto, porque los humanos comprenden algo que la coalición nunca supo. Saben que el propósito de la guerra es lograr objetivos políticos, no simplemente destruir enemigos. Querían la paz, no la conquista. Querían que los dejaran en paz para construir su civilización sin interferencias. Así que la guerra terminó porque decidieron dejarla terminar. Exactamente. Cada victoria humana podría haber sido seguida por el exterminio sistemático de las fuerzas de la coalición. Cada mundo capturado podría haber sido despojado de sus recursos y población. Pero los humanos optaron por la moderación porque su objetivo era la paz, no la dominación. Los reclutas permanecieron sentados en un silencio atónito, asimilando todas las implicaciones de lo que habían aprendido. La coalición no solo había perdido una guerra. Habían sido completamente superados por una especie que consideraban primitiva. Hay una cosa más que deben entender, dijo Segar finalmente. Algo que el mando nunca reconocerá oficialmente, pero que todo veterano sabe que es cierto. Hizo una pausa para asegurarse de captar toda su atención. Los humanos aún se contienen. Todo lo que les he mostrado, cada demostración de sus capacidades, siguen mostrándose moderados porque saben que si alguna vez lucharan con todo su potencial, no habría supervivientes que recordaran las lecciones. La plataforma de observación quedó en silencio, salvo por el lejano zumbido de los sistemas de la estación. Fuera de la cúpula, las estrellas continuaban su danza eterna. Pero, de alguna manera, ahora parecían diferentes, más peligrosas, más inciertas. ¿Qué hacemos con este conocimiento?, preguntó finalmente Sesmal. ¿Lo recuerdan?, respondió Sepcar. Recuerdan que la galaxia es vasta y está llena de especies que no comprendemos. Recuerdan que la superioridad tecnológica no significa nada sin sabiduría. Y, lo más importante, recuerdan que los depredadores más fuertes suelen ser los que deciden no cazar.
Tomó su bloc de datos y se preparó para irse, pero se detuvo a la salida de la cúpula. Habrá otra guerra, dijo con certeza. No contra los humanos. Han aprendido a evitarnos, y nosotros a evitarlos. Pero alguien más desafiará a la coalición eventualmente. Alguna especie que cree que nuestra tecnología nos hace invencibles. Cuando eso suceda, recuerden esta lección. No es el arma lo que hace peligroso a un guerrero. Es la mente la que la empuña. Y en ese sentido, los humanos son los depredadores supremos de la galaxia. Mientras Zefar se alejaba cojeando por los pasillos de la estación, los reclutas permanecieron en la plataforma de observación, contemplando la infinita extensión del espacio. En algún lugar, más allá de su vista, naves humanas viajaban entre las estrellas, transportando a sus tripulaciones a salvo a través de los peligros del espacio profundo. Esas naves parecían toscas y primitivas comparadas con las naves de la coalición. Pero las apariencias, ahora sabían, podían ser devastadoramente engañosas. Los reclutas habían aprendido la lección más importante que cualquier guerrero puede aprender: respetar a sus enemigos, comprender sus capacidades y nunca confundir la piedad con la debilidad. Porque en una galaxia llena de depredadores ápice, los humanos habían demostrado ser los más peligrosos de todos, no porque pudieran destruirlo todo, sino porque elegían qué destruir y qué preservar. Y esa elección, esa moderación, esa sabiduría al aplicar una fuerza abrumadora, era lo que los hacía verdaderamente aterradores. En los meses siguientes, cada uno de los jóvenes reclutas solicitaría traslados a sectores pacíficos. Lejos de cualquier posibilidad de contacto humano, servirían con distinción en diversos conflictos. Pero nunca olvidarían las lecciones aprendidas en esa plataforma de observación. Habían sido advertidos por un veterano que se enfrentó a la furia de la humanidad y sobrevivió para contarlo, y ellos llevarían esa advertencia al futuro, asegurándose de que las generaciones futuras comprendieran la verdad sobre la especie que había reescrito las reglas de la guerra galáctica a base de pura fuerza de voluntad y brillantez táctica. Los humanos estaban allí afuera construyendo su civilización entre las estrellas. Y mientras se les dejara en paz, la galaxia permanecería estable. Pero el cielo ayudaría a cualquiera que confundiera su moderación con debilidad, su misericordia con miedo o su deseo de paz con incapacidad para librar una guerra. Porque en las profundidades del espacio aún vagaban los superdepredadores. Y los más peligrosos eran las especies que habían evolucionado más allá de la necesidad de demostrar su fuerza. Mediante la violencia constante, los humanos habían aprendido a elegir sus batallas. Y eso, más que cualquier arma o tecnología, era lo que los convertía en la fuerza más formidable de la galaxia conocida.